El olor a café quemado y desinfectante barato siempre me había parecido la esencia de los aeropuertos, pero aquella mañana en el VIP del aeropuerto O'Hare, hasta el aroma de mi vainilla latte favorito sabía a veneno. ¿Segura que no quieres un poco más de espuma?, preguntó el barista con una sonrisa profesional. No, así está perfecto, respondí sin apartar la mirada de la pantalla donde aparecían los vuelos hacia Maldivas. A mi izquierda, mi marido Bram removía su espresso con una cucharilla temblorosa. Llevaba así desde que salimos de casa, nervioso, sudoroso, evitando mis ojos como si fueran espejos capaces de devolverle su propia culpa. Cariño, ¿estás bien?, pregunté, y mi voz sonó tan dulce que casi me creí mi propio papel. Sí, solo que no he dormido bien. Estos días han sido muy intensos en la oficina. Bram se ajustó la corbata azul marino, ese gesto tan suyo cuando mentía. Lo conocía mejor que nadie después de 7 años de matrimonio. Me sabía sus tics, sus silencios, sus pausas antes de soltar una trola como quien escupe un hueso de aceituna. Tranquilo, cielo. Una semana en Maldivas nos vendrá bien a los dos, sonreí, y él asintió sin mirarme. Entonces ella apareció, Cristina Salazar, secretaria ejecutiva de Bram, jefa de su departamento de sonrisas falsas y piernas interminables. Entró por la puerta del VIP arrastrando una maleta Louis Vuitton que sabía que le había regalado mi marido porque yo misma vi el cargo en la cuenta compartida. 3.200 euros. Regalo corporativo, puso en la factura. Claro, como si las empresas regalaran bolsos de 4 cifras a sus empleadas. Buenos días, señora Valverde, dijo Cristina con esa vocecita que pretendía ser profesional pero que siempre llevaba un rastro de burla. Buenos días, Cristina, qué casualidad que viajes con nosotros a Maldivas. Justo cuando Bram necesitaba una asistente para temas de última hora, enfoqué cada palabra como una bala. Bram carraspeó. Ya te expliqué, Almudena, la farmacéutica tiene una reunión urgente con el gobierno de Malé. Necesito a Cristina para tomar notas. Claro, porque tomar notas en la playa es mucho más eficiente que hacerlo por videollamada. Cristina sonrió con esa boca de carmín impecable. Tenía 32 años, 8 menos que yo, y toda la arrogancia de quien cree que la juventud es un pasaporte hacia cualquier parte. No se preocupe, señora Valverde, solo estaré el tiempo necesario. Estoy segura de que sí. Me levanté para pedir otro café, y al pasar junto a Bram noté como su mano izquierda tamborileaba sobre la mesa. Ese movimiento era nuevo. No lo recordaba de antes. Cuando había empezado a mover los dedos así, quizá cuando comenzó a traicionarme. Los detalles cambian cuando la conciencia pesa. En la cola del mostrador de facturación, observé a la gente, familias con niños llorando, ejecutivos con maletines, una pareja de ancianos que se cogían la mano como si el tiempo no existiera. Nosotros habíamos sido así, hace 3 años, en nuestra luna de miel en Menorca. Bram me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo entre él y su nueva vida. Sonó el altavoz. Pasajeros del vuelo a 1473 con destino a Malé, pueden dirigirse al control de seguridad. Puerta de embarque C12. Bram se levantó tan rápido que casi derrama el café. Vamos. No podemos perder tiempo. Tranquilo, amor. Todavía faltan 2 horas para el vuelo. Prefiero esperar en la sala de embarque. Intercambió una mirada rápida con Cristina. Ella asintió imperceptiblemente. Algo olía mal, y no era el café quemado del aeropuerto. Caminamos hacia el control de seguridad. Bram insistió en poner su equipaje de mano junto al mío en la cinta transportadora. Su mochila negra, mi maleta Samsonite plateada, y el bolso de mano que llevaba conmigo. Detrás, Cristina colocó su Louis Vuitton con una parsimonia estudiada. Señores, pasen por el detector, indicó un agente de la TSA con cara de aburrimiento. Bram sudaba a chorros. Literalmente, gotitas perlaban su frente mientras metía las llaves y el móvil en la bandeja de plástico. ¿Estás seguro de que te encuentras bien?, pregunté mientras dejaba mi bolso en la cinta. Sí, coño, déjame en paz. Esa respuesta brusca me confirmó todo lo que necesitaba saber. Bram solo perdía los nervios cuando algo se torcía, y aquello apenas estaba empezando. Pasé por el arco metálico sin problemas. Recogí mis cosas al otro lado mientras observaba a Bram forcejear con sus cordones. Cristina, en cambio, atravesó el detector con la elegancia de una modelo en pasarela. Fue entonces cuando ocurrió. Un pastor alemán enorme, con el chaleco naranja de la unidad canina, apareció de la nada. El animal caminaba junto a su guía, moviendo la cabeza de un lado a otro, olfateando el aire con una precisión mecánica. Bram se quedó paralizado. El perro se detuvo frente a la cinta transportadora. Sus orejas se erizaron. Comenzó a gruñir.
Un sonido grave que retumbó en el silencio repentino del área de seguridad. Señores, por favor, mantengan la calma, dijo el agente de la TSA, poniéndose alerta. El perro tiró de la correa hacia la cinta. Olfateó la mochila de Bram, pasó de largo, olfateó mi maleta, siguió adelante, y entonces se plantó frente a la Louis Vuitton de Cristina. Empezó a ladrar. No un ladrido cualquiera, era un ladrido insistente, frenético, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Es un error. Esa maleta no es mía, gritó Cristina, dando un paso atrás. El guía canino se acercó. Señora, ¿puede abrir el equipaje, por favor? Les digo que no es mía. Bueno, sí es mía, pero no sé qué hay dentro. Su voz se quebró, por primera vez desde que la conocía. Vi auténtico miedo en sus ojos. No el miedo escénico de quien finge una sorpresa, sino el terror genuino de quien sabe que algo va a explotar. Bram dio un paso al frente. Agente, esto debe ser un error. Trabajamos para una farmacéutica internacional. ¿Llevamos medicamentos recetados? Con permiso, señor. Dos agentes más se acercaron. Uno de ellos tenía galones de supervisor. Miró a Cristina, luego a Bram, y finalmente posó sus ojos en mí. ¿Esta señora viaja con ustedes? Es mi esposa, dijo Bram, y la otra es mi secretaria. Viaje de negocios. El supervisor asintió lentamente. Abran la maleta, por favor. Cristina temblaba mientras introducía la combinación. Sus dedos resbalaban en los números. 0-7-2, la fecha de nacimiento de Bram. ¡Qué detalle! La cremallera se abrió con un sonido que cortó el aire. Dentro, perfectamente envuelto en papel de aluminio y film transparente, había un paquete rectangular. 1,5 kilos aproximadamente, tal vez más. El perro volvió a ladrar, esta vez con una furia ensordecedora. Saquen eso ahora mismo, ordenó el supervisor. Un agente con guantes extrajo el paquete, lo depositó en la mesa de inspección, con un cúter, rasgó el primer envoltorio, luego otro, y otro, polvo blanco. No hacía falta ser química forense para saber qué era. Lo había visto suficientes veces en los informes de la DEA que manejaba en casos anteriores. Cocaína, dijo el supervisor. Mucha cocaína. Cristina se giró hacia Bram con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho, imbécil? Dijiste que iría en la maleta de tu mujer. Silencio absoluto. Todos los pasajeros de la fila nos miraban. Los agentes tensaron sus posturas. Y Bram, mi querido esposo Bram, abrió la boca para decir las palabras que sellarían su destino. Eso debería estar en la maleta de mi esposa. Yo lo puse ahí, pero en su equipaje, no en el de Cristina. El supervisor arqueó una ceja. Disculpe. Bram se dio cuenta de lo que acababa de decir. Su rostro palideció hasta adquirir un tono grisáceo. Quiero decir, ella, tartamudeó. Demasiado tarde, señor Bram Valverde. Queda detenido bajo sospecha de tráfico de sustancias estupefacientes. Agente, esposen a este individuo. No entienden. Ella es la culpable, señaló a Cristina, que ya estaba siendo reducida por otros dos agentes. Todo fue idea suya. Queríamos deshacernos de Almudena. Los pasajeros murmuraron. Alguien sacó el móvil para grabar. Una niña pequeña preguntó a su madre por qué ese señor lloraba tanto. Yo permanecí quieta, observando la escena con la calma de quien ha visto jugar todas las cartas antes de sentarse a la mesa. Señora Valverde, dijo el supervisor, dirigiéndose a mí, ¿sabe algo sobre esto? Di un sorbo a mi vainilla latte, que aún conservaba un poco de calor. La verdad, agente, no tengo ni idea de qué va todo esto. Solo soy una esposa que iba a disfrutar de unas vacaciones con su marido. Bram me miró con odio puro, negro, infinito. Arruinaste todo, zorra. Sabías lo del paquete, ¿verdad? Lo sabías. Sonreí. No sé de qué hablas, cariño, pero parece que tendremos que cancelar las vacaciones. Mientras se lo llevaban esposado, gritando improperios que rebotaban en las paredes del aeropuerto, saqué el móvil del bolsillo. Había una llamada perdida de Jorge, mi hermano, agente del FBI. Le devolví la llamada. ¿Hermana? Su voz sonó preocupada. ¿Estás bien? He visto la notificación de detención en el sistema. Estoy perfectamente. Jorge, ¿recibiste el archivo que te envié anoche? Sí, todo. Las transferencias, los correos, los extractos bancarios, los contratos falsificados. Almudena, tiene suficiente para enterrarlo 20 veces. No quiero enterrarlo. Jorge, quiero que se pudra en una celda federal. Colgué, respiré hondo. El aire del aeropuerto seguía oliendo a café quemado y desinfectante, pero de repente me supo a libertad. Miré hacia la puerta de embarque. El vuelo a Maldivas seguía en la pantalla.
Cancelado, decía ahora. No importaba. Tenía cosas más importantes que hacer. Cómo divorciarme, cómo testificar contra mi marido, cómo empezar de cero. Pero antes, una última cosa. Me acerqué al mostrador de la TSA, donde el supervisor seguía interrogando a Cristina, que lloraba desconsoladamente mientras repetía una y otra vez que ella no sabía nada. Disculpe, agente, dije, tengo información adicional que podría interesarles. El supervisor me miró con atención. ¿Sobre qué, señora? Sobre una cuenta en Suiza, 8 millones de dólares, y un plan para desaparecer que incluía un pasaporte falso y un billete a un país sin extradición. Los ojos del supervisor se abrieron ligeramente. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque soy su contable, agente, su mujer, y la persona que ha estado siguiendo cada uno de sus movimientos durante los últimos 6 meses. Saqué una memoria USB de mi bolsillo. Aquí tiene todos los documentos, transferencias bancarias, facturas falsas, contratos fraudulentos, y la comunicación con su contacto en Colombia para la droga, todo. El supervisor tomó el USB como si fuera una reliquia sagrada. Señora Valverde, va a necesitar declarar ante un juez. Estaré encantada. Miré a Cristina, que me fulminaba con la mirada entre lágrimas de rímel corrido. Zorra, susurró, siempre fuiste una zorra calculadora. Calculadora. Sí, zorra. No, esa eres tú, que te acostabas con mi marido mientras él planeaba enviarme a una cárcel de Maldivas. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. El sol de Chicago entraba por los ventanales del aeropuerto, iluminando el camino como un presagio de lo que estaba por venir. Fuera, en la acera, encendí un cigarrillo. Había dejado de fumar hacía 3 años, cuando Bram me dijo que el tabaco olía mal, pero ya no tenía que complacer a nadie. Aspiré profundamente. El humo se elevó hacia el cielo gris de Chicago, y con él, 7 años de mentiras, 7 años de fingir que no veía las señales, 7 años de esperar el momento perfecto. El momento había llegado, y vaya si lo había aprovechado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Marta, mi abogada. Almudena, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Nunca mejor. Marta, ¿puedes preparar los papeles del divorcio? ¿Tan rápido? Llevo 6 meses preparándolos. Solo faltaba la firma. Colgué. Otro sorbo de café, aunque ya estaba frío. No importaba. Nada importaba ya, excepto la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, yo controlaba mi vida, y vaya si iba a disfrutarlo. En el bolsillo interior de mi chaqueta, el teléfono vibró con un mensaje de Jorge. Acabo de recibir confirmación. La orden de registro en su despacho ya está en marcha. Encontraremos más pruebas. Este caso es tuyo. Hermana, sonreí. No era mío. Era de la justicia, pero yo había puesto la primera piedra. Y la última, mientras un coche patrulla se llevaba a Abraham y a Cristina esposados. Supe que aquello solo era el principio. Quedaban los tribunales, las declaraciones, los medios de comunicación hambrientos de escándalos empresariales. Pero yo estaba preparada. Había pasado meses documentando cada movimiento de Bram, cada llamada, cada transferencia, cada noche que llegaba tarde oliendo a perfume barato. Había contratado a un detective privado, había copiado discos duros, había fotografiado documentos, había jugado a la esposa ingenua mientras construía su tumba, y ahora, mientras el sol se reflejaba en las ventanas del aeropuerto, supe que nunca había estado más viva. Taxi, dije al conductor que esperaba en la fila. ¿A dónde, señora? Miré el edificio terminal, donde aún se veía el revuelo de los agentes. Al juzgado federal. Tengo una cita con la fiscalía. El taxi arrancó, y Chicago comenzó a desfilar tras la ventanilla. Edificios grises, luces rojas, gente que iba y venía sin saber que a mi alrededor el mundo acababa de cambiar. En el asiento trasero, saqué el espejo de polvos del bolso. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer de 40 años que parecía 10 más joven. Quizá era la satisfacción, quizá era el alivio, quizá era simplemente que, por fin, había dejado de ser la víctima. Señora, ¿está llorando?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor. Pasé la mano por mi mejilla. Estaba húmeda. No, mentí. Es alergia. Pero sí lloraba. Lloraba por los años perdidos, por las noches en vela esperando a un hombre que nunca llegaba, por las veces que me llamó loca, paranoica, exagerada. Lloraba por la mujer que fui y que ya no sería nunca más, pero también sonreía, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que aquella lágrima era la última que derramaría por él. A partir de ahora, solo celebraría victorias. El coche tomó una curva y el edificio del juzgado apareció ante mis ojos. Imponente, frío,
Justo, paré aquí mismo, dije, pagué, bajé, y caminé hacia la entrada con la cabeza alta. Dentro me esperaba mi hermano, mi abogada, y un futuro que yo misma había diseñado, sin trampas, sin mentiras, sin Bram. Antes de cruzar la puerta, miré al cielo. Las nubes se habían abierto, dejando ver un azul intenso. Gracias, susurré, sin saber bien a quién, y entré. El eco de mis pasos resonó en el mármol del vestíbulo. Al fondo, Jorge me esperaba con una sonrisa que no le veía desde que éramos niños. ¿Lista para acabar con esto?, preguntó. Nunca más lista. Comenzábamos el primer acto del último capítulo, y yo, Almudena Valverde, iba a escribir cada línea. 3 meses antes. Almudena, ¿has visto mi pendrive azul? La voz de Bram llegó desde el estudio, mezclada con el ruido de cajones que se abrían y cerraban con violencia. En el segundo cajón de tu escritorio, debajo de la calculadora, respondí sin levantar la vista del libro que estaba leyendo en el sofá. Silencio. Luego, el sonido de algo que caía al suelo. No está ahí, suspiré. Dejé el libro sobre la mesilla y subí las escaleras. Cuando entré en el estudio, encontré a Bram revolviendo papeles como un poseso. La mesa parecía el escenario de un crimen. Carpetas abiertas, bolígrafos rodando por el suelo. Y él, con el pelo revuelto y la camisa desabrochada, maldiciendo en voz baja. Tranquilo, te ayudo a buscar. Me arrodillé junto al escritorio. Allí, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del cajón, encontré el pendrive, pero no el azul, uno negro, que no había visto antes. ¿Esto es tuyo?, pregunté, sosteniéndolo entre los dedos. Bram se giró tan rápido que casi tropieza con la silla. Su cara pasó del enfado al pánico en una fracción de segundo. Dámelo. Su mano se extendió hacia mí con una brusquedad inusual, demasiado brusca, como si ese pequeño trozo de plástico contuviera un secreto que no podía permitirse que yo viera. Solo preguntaba, te he dicho que me lo des. Me lo arrebató casi con violencia. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo donde guardaba la cartera. Luego forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perdona, cariño, es que estoy muy estresado con el tema de la farmacéutica. La auditoría de fin de año me tiene loco. Asentí, pero algo no encajaba. Bram era director financiero de Laboratorios Farmacéuticos del Mediterráneo, una empresa familiar fundada por mi padre, que yo había ayudado a construir desde cero antes de casarme. Conocía cada número, cada balance, cada movimiento de esa compañía, y sabía que la auditoría de fin de año no era hasta septiembre. ¿Quieres que te prepare un té?, ofrecí, mientras él seguía buscando el dichoso pendrive azul. Sí, gracias, con un poco de limón. Bajé a la cocina. Mientras servía el agua, mi mente repasaba la escena. Bram nunca había sido nervioso. Bram era el hombre tranquilo, el que mantenía la calma en cualquier situación, el que me había convencido de vender mis acciones de la farmacéutica cuando nos casamos, diciendo que era mejor separar los negocios del matrimonio, así evitamos conflictos de interés. Amor, me había dicho, con esa sonrisa que derretía cualquier resistencia. Y yo, idiota de mí, le había hecho caso. Ahora, 5 años después, me preguntaba cuántas decisiones había tomado basándome en esa sonrisa. El agua hirvió, preparé 2 tazas, una con té de limón para él, otra con manzanilla para mí. Subí las escaleras con cuidado de no derramar nada. Cuando entré en el estudio, Bram no me oyó llegar. Estaba de espaldas a la puerta, hablando por teléfono en voz baja. Te digo que no puedo ahora. Ella está en casa, mañana en la oficina, como siempre. Una pausa. No seas ridícula. Sabes que esto es complicado. Otra pausa, más larga. Te quiero. Ya lo sabes. Pero tenemos que tener cuidado. Colgó, se giró y me vio en el umbral, con las tazas humeantes en las manos. Su cara pasó del susto a la ira en menos de un segundo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de llegar. Tu té. Le tendí la taza. La aceptó sin mirarme a los ojos. Gracias. ¿Con quién hablabas? Con Javier. De contabilidad. Problemas con unos balances. Javier, el contable jefe, 60 años, casado, 3 hijos. No encajaba con el tono de la conversación que había escuchado. Ese te quiero no era para Javier, pero decidí no presionar. Todavía, esa noche, mientras Bram dormía, cogí su teléfono móvil de la mesilla. La contraseña seguía siendo la misma, 0702, nuestra fecha de boda. No había cambiado nada. Quizá confiaba en que yo nunca lo comprobaría. Hasta entonces, había tenido razón. Desbloqueé el teléfono. Abrí WhatsApp. El chat con Cristina Salazar estaba archivado. Lo restauré. Los mensajes hablaban solos. Esta noche no puedo.
tengo cena con clientes. Entonces cenamos después. Te espero en el piso. No sé si podré. Ella está rara últimamente. Pues dile que vas al gimnasio, o al supermercado. No sé, invéntate algo. Eres una egoísta, y tú un cobarde. Dile la verdad de una vez. No es tan fácil, pues hazlo fácil, o lo hago yo. Devolví el teléfono a su sitio, me tumbé boca arriba, mirando el techo oscuro. A mi lado, Bram respiraba plácidamente, ajeno a que su mundo acababa de tambalearse. No lloré, no sentí rabia, solo una frialdad absoluta, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras Bram se duchaba, entré en su estudio. Sabía que el pendrive negro seguiría en el bolsillo de su chaqueta, pero no lo toqué. En su lugar, abrí su ordenador portátil. Contraseña, Cristina 1989, la fecha de nacimiento de su secretaria. Qué original. Tardé 20 minutos en encontrar lo que buscaba. Una carpeta oculta dentro de otra carpeta, protegida con doble cifrado. Pero yo había sido auditora fiscal durante 15 años. Conocía todos los trucos. Los archivos eran transferencias bancarias. Grandes cantidades de dinero que salían de las cuentas de laboratorios farmacéuticos del Mediterráneo y llegaban a una sociedad instrumental en Panamá. 500.000 euros aquí, 700.000 allá, en total, 800.000 dólares en los últimos 6 meses. Pero no era solo eso. Había también facturas falsas, contratos simulados, y un documento que enumeraba propiedades a nombre de una tal María López en Miami, Cancún y Madrid. María López era el nombre de soltera de la madre de Cristina. Cerré el ordenador justo cuando oí el agua de la ducha dejar de correr. Bram salió del baño envuelto en una toalla, el pelo goteando sobre sus hombros. ¿Ya estás despierta? Pensé que dormirías más. No podía. Tengo que ir a la oficina. ¿A la oficina? Pero si ya no trabajas allí. Sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida y ahora me resultaba grotesca. Tengo que recoger unos papeles de la declaración de la renta. Los dejé en mi antiguo despacho. Ah, claro. Pues si quieres te llevo. No hace falta. Voy andando. Necesito despejarme. Media hora después, estaba sentada frente a Javier, el contable jefe, en su despacho de la tercera planta. Javier, necesito que me hagas un favor. Y necesito que sea discreto. El hombre, calvo y con gafas de pasta, me miró con curiosidad. Doña Almudena, usted sabe que puede pedirme lo que sea. Su padre me dio esta oportunidad cuando nadie quería contratar a un chico de barrio. Necesito que me consigas los extractos bancarios de los últimos 2 años, todos, incluyendo las cuentas en el extranjero. Javier palideció. Eso es información confidencial. Si Bram se entera, Bram no va a enterarse. Y si se entera, yo me haré responsable. Dudó, miró hacia la puerta cerrada. Luego asintió lentamente. Deme 2 días. Durante esos 2 días, fingí normalidad. Desayuné con Bram, le preparé la cena. Sonreí en la cena de empresa del viernes donde Cristina lucía un vestido rojo que yo sabía que había pagado mi marido. Incluso bailé con él en la pista, sintiendo sus manos en mi cintura como si fueran esposas. «Estás rara últimamente», me dijo mientras sonaba un bolero. «¿Te pasa algo?» «No, cariño, solo un poco cansada. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad?» «Claro». Mentira, mentira podrida, pero él no lo sabía. El domingo, Javier llamó a mi puerta a las 9 de la mañana. Bram estaba en el jardín, podando los rosales que tanto le gustaban. «Aquí tiene todo», dijo Javier, entregándome una carpeta marrón. «Y doña Almudena, tenga cuidado, hay cosas ahí que no deberían estar pasando». Revisé los documentos esa misma tarde, mientras Bram veía el partido del Barça en el salón. Los números confirmaban lo que ya sospechaba. 800.000 dólares desviados a través de facturas falsas a proveedores inexistentes, empresas creadas solo para recibir el dinero y desaparecer. Pero había más. En los correos internos que Javier había conseguido copiar, encontré menciones a un proyecto especial que Bram estaba gestionando personalmente, algo relacionado con un viaje a Maldivas y un paquete que debía entregarse a un contacto local. El corazón me dio un vuelco. No era solo fraude financiero, era algo más grande, algo que olía a drogas, a contrabando, a años de cárcel, y yo estaba en medio de todo. Esa noche, mientras Bram dormía, instalé un programa espía en su ordenador, también en su teléfono. Empecé a registrar cada llamada, cada mensaje, cada movimiento bancario. Me convertí en su sombra, y lo que descubrí en las siguientes semanas fue peor de lo que imaginaba. «Cariño, creo que deberías ir al médico», me dijo Bram una mañana, mientras desayunábamos. «Últimamente te olvidas de todo.
Ayer dejaste las llaves en la puerta toda la noche. ¿Eso hice? No me acuerdo. ¿Ves? Y antepusiste el champú en la nevera, y pusiste la leche en el armario del baño. Me reí, pero por dentro sentí un escalofrío. Bram estaba construyendo una narrativa, la de la esposa distraída, la mujer que perdía la cabeza, la loca. Tienes razón, quizá debería descansar más. Podrías dejar de tomar esas pastillas para dormir. Te están sentando mal. Sí, igual es eso. No tomaba pastillas para dormir, nunca las había tomado, pero él las dejaba en mi mesilla, y cuando yo las tiraba al váter, él creía que me las había tomado. El juego había empezado, y yo estaba decidida a ganarlo. Una tarde, 2 semanas antes del viaje a Maldivas, Bram llegó a casa con una botella de vino y una sonrisa que no le veía desde hacía meses. ¡Sorpresa!, exclamó, agitando la botella. He reservado un viaje, 1 semana en Maldivas. Solos tú y yo. ¿Solos? ¿Y Cristina? Creí que tenías reuniones de trabajo. He decidido que este viaje es solo para nosotros. Necesitamos reconectar. Me abrazó. Sentí su perfume, el mismo de siempre, pero ahora me parecía el aroma de una trampa. ¡Qué ilusión! Bram, hace tanto que no viajamos solos. Lo sé, por eso quería sorprenderte. He estado tan ocupado últimamente, pero quiero arreglar las cosas. Me besó en la frente. Yo sonreí. Mentiroso, hipócrita, asesino, porque ya sabía, gracias a las grabaciones que había obtenido, que el viaje a Maldivas no era para reconectar, era para deshacerse de mí. El paquete irá en su maleta. Cuando lo encuentren en el control de seguridad de Maldivas, la detendrán. Allí la condenan a cadena perpetua por narcotráfico. ¿Y si lo descubren antes? No lo descubrirán. He preparado un compartimento secreto en el fondo de su maleta. Ni los perros lo huelen. ¿Y el divorcio? No hará falta. Cuando esté en la cárcel, podré manejar todo desde aquí. Tú y yo seremos libres. Esa conversación, grabada por el micrófono que había instalado en su despacho, la escuché 1 docena de veces, hasta memorizar cada inflexión de su voz, cada pausa, cada mentira. La noche antes del viaje, Bram llegó tarde a casa. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir. Le oí moverse sigilosamente por el pasillo, bajar al sótano, subir con algo pesado. A las 2 de la madrugada, la puerta de nuestro dormitorio se abrió con un chirrido apenas perceptible. Contuve la respiración. Bram se acercó a mi lado de la cama. Durante unos segundos, solo se oyó su respiración. Podía sentir su mirada sobre mí, evaluando, asegurándose de que estaba dormida. Luego, el roce de la cremallera de mi maleta, el sonido de algo que se colocaba en el fondo, entre el forro y la estructura, la cremallera cerrándose de nuevo, sus pasos alejándose. Cuando la puerta se cerró, abrí los ojos. La oscuridad de la habitación me envolvía como un sudario, pero no sentía miedo, sentía una claridad absoluta, como si cada pieza del puzzle hubiera encajado por fin. Esperé 30 minutos. Luego, cuando los ronquidos de Bram me indicaron que dormía profundamente, me levanté. La maleta estaba en el armario. Abrí la cremallera del compartimento inferior y mis dedos tocaron un bulto envuelto en plástico. Lo saqué con cuidado. 3 paquetes rectangulares, envueltos en papel de aluminio y film transparente, pesaban aproximadamente 1,5 kilos en total. Droga, suficiente para que una condena en Maldivas fuera automática, pero no era lo único. Junto a los paquetes, había un pendrive negro, el mismo que había visto en su estudio semanas atrás. Lo cogí, volví a cerrar la maleta, dejé todo exactamente como estaba. En el estudio, encendí su ordenador, introduje el pendrive. Esta vez, la contraseña era diferente, pero el programa espía que había instalado registraba todas las pulsaciones. Sabía que la había cambiado hacía 3 días. Maldives 2024. Acceso concedido. Lo que contenía ese pendrive era la prueba definitiva, todos los movimientos bancarios, las facturas falsas, los correos con el contacto en Colombia, y un documento titulado Plan de Contingencia que detallaba exactamente cómo iba a deshacerse de mí. Copié todo en 3 dispositivos diferentes, uno para mí, otro para mi hermano Jorge, y un tercero que guardaría en una caja de seguridad. Luego, devolví el pendrive a su sitio, junto a los paquetes de droga, y volví a la cama. A la mañana siguiente, Bram se despertó de buen humor, silbaba mientras se duchaba, mientras se vestía, mientras preparaba el desayuno. ¿Has dormido bien?, preguntó, sirviéndome un café. Sí, como un tronco. No me he enterado de nada. Me alegro. Hoy empiezan nuestras vacaciones. Sonrió. Yo también sonreí, pero mi sonrisa era diferente.
Era la sonrisa de quien sabe que la presa ha caído en su propia trampa. Mientras cargábamos las maletas en el coche, mientras conducíamos hacia el aeropuerto, mientras él hablaba sin parar de lo bonito que sería el resort en Maldivas, yo solo pensaba en una cosa, en el momento exacto en que todo iba a explotar, y en cómo iba a disfrutar viéndolo arder. ¿Estás segura de que no quieres facturar la maleta grande?, preguntó Bram cuando llegamos al aeropuerto. Así no tienes que cargar con ella. No prefiero llevarla como equipaje de mano. Así tengo todo a mano, como quieras. Me guiñó un ojo, el muy cabrón me guiñó un ojo, y yo sonreí. Dentro de unas horas, ese ojo estaría llorando. Dentro de unas horas, su mundo se vendría abajo, y yo estaría allí, viéndolo caer, con un café en la mano, y una sonrisa en los labios, la misma sonrisa que llevaba meses ensayando, la sonrisa de la venganza. Las 2 de la madrugada. El reloj digital de la mesilla marcaba las 2:03 cuando oí el primer movimiento. Bram llevaba media hora fingiendo dormir, pero yo conocía su respiración mejor que cualquier monitor cardíaco. Cuando realmente dormía, inhalaba profundo y exhalaba con un silbido leve, casi imperceptible. Esa noche, su respiración era superficial, medida, artificial, como la de un actor esperando su entrada en escena. La puerta del dormitorio se abrió con un chirrido que él mismo había engrasado 2 días antes. Hay que arreglar esa bisagra, me dijo mientras rociaba WD-40. No vaya a despertarte cuando vaya al baño por la noche. Qué considerado. Ahora entendía por qué. Sus pies descalzos rozaron la alfombra con una suavidad estudiada. Yo mantenía los ojos cerrados, la respiración lenta y regular, el cuerpo relajado. Había practicado esa posición durante semanas. Brazo derecho ligeramente flexionado sobre la almohada, pierna izquierda estirada, la derecha doblada, la postura de alguien que duerme profundamente. Bram se detuvo a mi lado. Sentí su peso inclinándose sobre mí, su alma contenida mientras evaluaba si estaba realmente dormida. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Luego, sus pasos se dirigieron al armario, el sonido de la puerta corredera, el roce de las perchas al apartarlas. Mis maletas estaban en la parte superior. Las 2 Samsonite plateadas que habíamos comprado juntos en el Corte Inglés hacía 3 años, para nuestro viaje a Nueva York. Dijiste entonces. ¡Qué ironía! Bram bajó la maleta grande con cuidado, apoyándola en el suelo para evitar el ruido de la cremallera al arrastrarla. Luego, el clic metálico de las cerraduras al abrirse. Contuve la respiración, el sonido de algo que se colocaba en el fondo. Primero un golpe sordo, como un ladrillo envuelto en tela. Luego otro, y otro. 3 en total. Después, el crujido del forro interior al ser manipulado. Bram había preparado un compartimento secreto, cosido a mano con hilo resistente. Lo había visto hacer una noche, cuando creía que yo dormía en el sofá viendo una película. Desde la puerta entreabierta del estudio, observé cómo cosía el dobladillo con una precisión que jamás le había conocido en ninguna otra tarea doméstica. Terminó, la cremallera se cerró, la maleta volvió a su sitio, sus pasos regresaron hacia la cama. La sentí hundirse cuando se tumbó. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces, los ronquidos comenzaron. Ronquidos auténticos, profundos, de quien ha completado una misión y puede descansar. Esperé 15 minutos más. Luego, abrí los ojos. La oscuridad era absoluta, las persianas bajadas, la luz del pasillo apagada, pero yo conocía cada centímetro de esa habitación. Podía cruzarla con los ojos cerrados. Y así lo hice. Mis pies tocaron la alfombra sin hacer ruido. Avancé hacia el armario con pasos medidos, evitando la tabla del suelo que siempre crujía junto a la puerta. Abrí la corredera con la lentitud de quien maneja explosivos. Allí estaba la maleta. La toqué con la punta de los dedos, como si pudiera sentir el veneno que contenía. La bajé, abrí las cerraduras, levanté la tapa. El forro interior del fondo había sido manipulado. Se notaba en la tensión de la tela, en el hilo más grueso que sobresalía en los bordes. Metí la mano y mis dedos rozaron el plástico. 3 paquetes, firmes, compactos, envueltos en varias capas de film transparente y papel de aluminio. Los saqué uno a uno, depositándolos sobre la cama con el cuidado de quien maneja pruebas de un crimen. Pero no era solo droga. Junto a los paquetes, pegado con cinta adhesiva al fondo de la maleta, encontré el pendrive negro, el mismo que había visto en su estudio semanas atrás. Lo cogí, mis dedos temblaban ligeramente, pero no de miedo, de adrenalina, de la certeza de que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Volví a cerrar la maleta, la coloqué en su sitio, y crucé el pasillo hasta el estudio. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave. Encendí el ordenador.
La pantalla iluminó mi cara en la penumbra. Introduje el pendrive. Contraseña. Probé Maldives 2024. Acceso denegado. Probé Cristina 1989. Acceso denegado. Probé 0702-2019. Nuestra fecha de boda. Acceso denegado. Respiré hondo. Bram había cambiado la contraseña. Era precavido. Siempre lo había sido. Pero yo también. Saqué mi propio portátil de la mochila. En él tenía instalado un software de recuperación de contraseñas que había usado en mis años como auditora forense. Conecté el pendrive a través de un cable adaptador y ejecuté el programa. La barra de progreso avanzaba lentamente. 10%, 25%, 50%. El tiempo se estiraba como chicle. Cada segundo era una eternidad. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. 75%, 90%, 95%. Contraseña detectada. Proyecto Maldivas 2024. Acceso concedido. La carpeta contenía 27 archivos. Los fui abriendo uno por uno, con el corazón en un puño. El primero era un PDF con el membrete de Laboratorios Farmacéuticos del Mediterráneo, una factura por servicios de consultoría a una empresa llamada Global Health Solutions CCL por valor de 150.000 euros. La empresa no existía. Lo sabía porque ya la había investigado. El segundo era una transferencia bancaria a una cuenta en Suiza, $200.000. Beneficiario: Bram Valverde. Fecha: 15 de enero de 2024. El tercero era un correo electrónico, del remitente, carlos-m@globalsolutions.pa. Asunto: confirmación de entrega. Estimado señor Valverde, confirmamos recepción del primer pago. El producto estará listo para su recogida en la dirección acordada el 20 de marzo. Instrucciones de transporte adjuntas. Saludos cordiales. JC. Seguí scrolleando. Había más correos, más transferencias, más facturas falsas. En total, $800.000 desviados en los últimos 8 meses. Pero el archivo número 21 era diferente. Era un documento de Word titulado Plan de Contingencia. Lo abrí. Objetivo: eliminación definitiva de Almudena Valverde como obstáculo legal y económico. Método: transporte de 1.5 kilogramos de cocaína de alta pureza en equipaje del objetivo durante vuelo comercial a Maldivas. La legislación de Maldivas contempla cadena perpetua obligatoria para delitos de narcotráfico con cantidades superiores a 500 gramos. Ejecución. Fase 1. Colocación del producto en maleta del objetivo la noche previa al vuelo. Fase 2. Denuncia anónima a autoridades de Maldivas sobre pasajera sospechosa. Fase 3. Intervención en control de seguridad del aeropuerto de Malé. Fase 4. Detención y procesamiento del objetivo. Fase 5. Gestión de recursos legales para garantizar condena máxima. Notas adicionales. La objetivo no debe tener conocimiento del plan. Se recomienda mantener su consumo de ansiolíticos para asegurar cooperación involuntaria. Ansiolíticos. Las pastillas que Bram me daba cada noche. Para que descanses, cariño. Últimamente estás muy nerviosa. Nunca me las tomaba. Las disolvía en el váter cuando él no miraba. Pero él creía que sí, y ese documento demostraba que llevaba meses planeando matarme, literalmente matarme, porque una condena a cadena perpetua en una cárcel de Maldivas era una sentencia de muerte. Las condiciones eran infrahumanas. Los presos españoles que caían allí solían desaparecer, literal o figuradamente. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, de rabia, una rabia fría, cristalina, que me recorrió de la cabeza a los pies como una corriente eléctrica. Empecé a copiar archivos. Uno por uno, los 27 documentos fueron transferidos a mi portátil, a una carpeta cifrada que solo yo conocía. Luego los subí a la nube, a 3 servidores diferentes. Luego envié una copia por correo cifrado a Jorge, mi hermano. Cuando terminé, eran las 4:23 de la madrugada. Tenía tiempo. Volví al dormitorio. Bram seguía roncando, ahora con más intensidad. La luz de la luna se colaba por la rendija de la persiana, iluminando su rostro relajado. Casi infantil, parecía inofensivo, parecía el hombre del que me había enamorado, pero yo ya sabía que las apariencias engañaban. Me tumbé a su lado, pero no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los archivos, las fechas, los nombres, buscando algún error, alguna inconsistencia, algo que hubiera pasado por alto. A las 5:30, sonó el despertador. Bram se incorporó con una sonrisa. Buenos días, mi amor. ¿Has dormido bien? Sí. Como un bebé. Me alegro. Hoy empieza nuestra aventura. Se levantó y se dirigió al baño. Oí el agua corriendo.
su voz tarareando una canción de Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, qué apropiado. Me levanté, vestí un chándal, y bajé a la cocina, preparé café, tostadas, zumo de naranja, todo normal, todo perfecto. Bram bajó 20 minutos después, fresco, afeitado, oliendo a su colonia favorita. ¡Qué bien huele! ¿Has hecho tortilla? No, pero puedo hacerte una si quieres. No, con las tostadas basta. No quiero llegar tarde al aeropuerto. Desayunamos en silencio. Él consultaba el móvil. Yo fingía leer el periódico, pero mis ojos no se fijaban en las letras. ¿Llamaste al taxi?, preguntó. Sí, viene a las 8. Perfecto. Terminó el café, subió a terminar de vestirse. Yo recogí los platos, los metí en el lavavajillas, limpié la encimera. Luego subí al dormitorio. Bram estaba frente al espejo, ajustándose la corbata, azul marino, con rayas blancas, la misma que llevaba el día de nuestra boda. ¿Necesitas ayuda? No, ya está. ¿Cogiste tu bolso de mano? Sí, está abajo. Pues nada, cuando llegue el taxi, nos vamos. Miré las maletas, las dos Samsonite plateadas, alineadas junto a la puerta, la mía, la suya, y el bolso de mano que él había preparado para mí. Bram, ¿puedo llevarme tu bolso de mano? El mío tiene una cremallera rota. Claro, coge el mío. Sonrió, confiado, seguro de que todo saldría según lo planeado. Qué equivocado estaba. Mientras él bajaba las escaleras con las maletas grandes, yo abrí su bolso de mano. Allí, en un compartimento lateral, encontré el pendrive negro, no el que había visto en el estudio, otro, más pequeño, con una pegatina roja. Lo cogí, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego cogí el bolso de mano que él había preparado para mí y lo vacié. Saqué la cartera, el pasaporte, el cargador del móvil, todo lo que había puesto para mí, y lo reemplacé por el contenido de su bolso. Documentos, llaves, una agenda, nada importante, pero el gesto era simbólico. Él había intentado usar mi equipaje para destruirme, yo iba a usar el suyo para salvarme. Bajé las escaleras. Bram esperaba en la puerta, con las maletas cargadas en el carrito. ¿Lista? Lista. Salimos. El taxi nos esperaba en la puerta. El conductor, un hombre mayor con acento cubano, nos ayudó a cargar el equipaje. Al aeropuerto. Señores, sí, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Perfecto. ¿Vuelo nacional o internacional? Internacional. A Maldivas. ¡Qué maravilla! Van a disfrutar. Eso esperamos, dije, mientras Bram me rodeaba los hombros con su brazo. El trayecto duró 40 minutos. Bram habló sin parar del hotel, del buceo, de las excursiones. Yo asentía, sonreía, respondía con monosílabos, pero mi mente estaba en otra parte, en el pendrive que llevaba en el bolsillo, en los archivos que había copiado, en el plan que había empezado a trazar. Llegamos al aeropuerto, facturamos las maletas grandes. Bram insistió en llevar la mía personalmente hasta la cinta. Déjame, que pesa mucho. No, tranquilo. Forcejeó con ella, colocándola en la cinta con un cuidado exagerado. La vio desaparecer tras la cortina de goma con una sonrisa de satisfacción. No sabía que yo ya había sacado los paquetes. No sabía que los había escondido en el fondo de mi bolso de mano, envueltos en una bolsa de plástico negro. No sabía que su plan ya se había desmoronado. Pasamos el control de seguridad sin incidentes. Bram sudaba, pero yo estaba serena, tan serena que casi daba miedo. ¿Quieres un café?, pregunté. Sí, vamos a la cafetería. Pedimos 2 cafés con leche y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Los aviones despegaban y aterrizaban en la pista, como pájaros metálicos en un ballet coreografiado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Bram. Un poco. Siempre me pongo nerviosa antes de volar. No pasa nada. En 7 horas estamos en Maldivas. 7 horas. En 7 horas. Él esperaba que yo estuviera esposada, camino de una celda, pero no iba a ser así. Bram, voy al baño. Vale, te espero aquí. Cogí mi bolso de mano y caminé hacia los servicios. Una vez dentro, me encerré en un cubículo, saqué los paquetes de droga del bolso, los desenvolví con cuidado, separando el contenido en 3 partes iguales. Luego, saqué el pendrive rojo que había encontrado en su bolso, lo conecté a mi móvil mediante un adaptador. Los archivos eran diferentes a los del pendrive negro. Estos eran más recientes, correos de las últimas 2 semanas, donde Bram y Cristina discutían los detalles del viaje, pero había uno que me heló la sangre, un correo de Cristina a Bram, fechado 3 días antes. Bram, he hablado con mi contacto en Maldivas.
Me dice que el juez que lleva estos casos es amigo de su primo, que si pagamos $50,000, la condena de tu mujer será automática, sin juicio, sin posibilidad de apelación, directa a la cárcel de máxima seguridad de Mafusi. ¿Confirmo? La respuesta de Bram, confirma. Esta misma noche te transfiero el dinero, $50,000. Había pagado $50,000 para asegurarse de que yo me pudriera en una cárcel, sin juicio, sin posibilidad de defensa, directa al infierno. Guardé el móvil, me miré en el espejo del lavabo, tenía los ojos rojos, pero no de lágrimas, de determinación. Salí del baño. Bram seguía en la mesa, bebiendo su café. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Llevas un rato. Es que había cola. Mintió. Yo también mentí. Empatados. Pero yo llevaba ventaja. Sonó el altavoz. Pasajeros del vuelo IB 3456 con destino a Malé, procedan a la puerta de embarque B12. Vamos, dijo Bram, levantándose. Caminamos hacia la puerta de embarque. La fila era larga, pero avanzaba rápido. Bram miraba el reloj constantemente, nervioso. ¿Qué pasa? ¿Tenemos prisa? No, es que quiero sentarme ya, tranquilo. En 10 minutos estamos dentro. Cuando llegó nuestro turno, la azafata escaneó nuestros billetes con una sonrisa profesional. Buenos días, señores Valverde, disfruten del vuelo. Gracias, dije. Bram asintió, pero no dijo nada. Caminamos por el pasillo del avión hasta nuestros asientos. Él junto a la ventanilla, yo en el pasillo. Colocamos el equipaje de mano en los compartimentos superiores. ¿Quieres algo para leer?, preguntó. No creo que voy a dormir un poco. Buena idea. El avión despegó a las 9:30. Madrid quedó atrás. Diminuta. Irrelevante. Bram se quedó dormido a los pocos minutos. Yo no podía dormir. Mi mente repasaba el plan una y otra vez, buscando fallos, buscando alternativas. A las 14, hora local, aterrizamos en Malé. El aeropuerto era pequeño, bullicioso, lleno de turistas y locales. El calor húmedo nos golpeó al salir del avión, como una pared invisible. Vamos a recoger el equipaje, dijo Bram. Caminamos hacia la cinta de equipajes. La gente se agolpaba alrededor, esperando sus maletas. Bram estaba inquieto, mirando el móvil constantemente. ¿Qué pasa? Nada, que no tengo cobertura. Normal, estamos en Maldivas. Ya la tendremos luego. La maleta de Bram apareció primero. La cogió con impaciencia. Luego, la mía. Aquí está. La bajó de la cinta. La colocó en el carrito. Respiró hondo. Vamos a la aduana. Caminamos hacia el control de aduanas. Bram empujaba el carrito con decisión. Yo caminaba a su lado, con el bolso de mano bien sujeto. El agente de aduanas nos hizo señas para que nos acercáramos. Buenas tardes. ¿Documentos? Entregamos los pasaportes. El agente los revisó, nos miró, y luego señaló las maletas. ¿Algo que declarar? No, nada, respondió Bram con una sonrisa. Solo ropa y artículos de uso personal. Abran las maletas, por favor. Bram palideció. ¿Es necesario? Protocolo estándar. Señor. Abran las maletas. Bram abrió la suya sin problema. Ropa, zapatos, un neceser, todo normal. Luego, abrió la mía. El agente metió la mano y palpó el fondo. Sus dedos encontraron algo. Tiró. El forro interior se desgarró con un sonido seco, pero no había nada dentro. Bram abrió los ojos como platos. ¿Dónde está?, murmuró. ¿El qué, cariño?, pregunté con voz inocente. Nada, es que, pensé que había metido algo. El agente nos miró con suspicacia. ¿Estás seguro de que no lleva nada que declarar? Segurísimo, respondí yo. Somos turistas. Venimos a disfrutar de sus playas. El agente asintió, cerró la maleta, y nos devolvió los pasaportes. Bienvenidos a Maldivas. Disfruten de su estancia. Salimos del aeropuerto. Bram estaba blanco como el papel. Sudaba a mares. Sus manos temblaban mientras empujaba el carrito. ¿Qué pasa, Bram? Parece que has visto un fantasma. No pasa nada. Es el calor. Claro, el calor. Sonreí, pero mi sonrisa no llegaba a los ojos, porque sabía que aquello no había terminado. Solo acababa de empezar. Y la siguiente jugada era mía. El resort se llamaba Bellasaru y era exactamente como en las fotos. Bungalow sobre el agua. Arena blanca. Un azul turquesa que parecía sacado de un filtro de Instagram, pero yo no veía nada de eso. Solo veía a Abraham, sentado frente a mí en la cena de bienvenida, con la sonrisa congelada de quien intenta parecer normal mientras por dentro se está muriendo. ¿No tienes hambre?, pregunté.
señalando su plato de langosta prácticamente intacto. Es que el viaje me ha revuelto el estómago. Tú sigue, yo ya comeré algo después. Claro, el viaje. Di un bocado a mi pescado. Estaba delicioso, pero yo tampoco tenía apetito. Mi estómago era un nudo de adrenalina y anticipación. Bram no dejaba de mirar el móvil. Lo colocaba sobre la mesa, lo giraba, lo volvía a guardar en el bolsillo, como si esperara una llamada que nunca llegaba. ¿Estás esperando algo? No. Es que Javier me dijo que iba a mandar unos informes y no sé por qué no llegan. Pues apaga el móvil. Estamos de vacaciones. Tienes razón. Apagó el móvil, pero sus dedos siguieron tamborileando sobre la mesa, un tic nervioso que no recordaba haberle visto antes. O quizás sí, pero había elegido ignorarlo, como había ignorado tantas cosas durante tantos años. Esa noche, en el bungalow, Bram fingió leer un libro mientras yo me tumbaba en la cama. La luz de su lámpara proyectaba sombras alargadas en la pared. Podía sentir su tensión desde el otro lado de la habitación, como un campo eléctrico. Mañana he reservado una excursión de buceo, dijo de repente. A las 8 de la mañana, ¿te apuntas? Claro, me encanta bucear. Genial, entonces iremos los dos. Mentira, no había reservado ninguna excursión. Lo sabía porque había visto su itinerario en el ordenador antes de salir de Madrid. Pero asentí, sonreí, y fingí creérmelo. A la mañana siguiente, Bram se despertó antes que yo. Cuando abrí los ojos, ya estaba vestido con el bañador, una camiseta blanca y las gafas de buceo colgando del cuello. Vamos, dormilona, que perdemos el barco. ¿El barco? Creí que era una excursión desde la playa. No he cambiado de planes. He alquilado un barco privado, solo para nosotros dos. Qué romántico, qué siniestro. Me vestí en silencio. Bikini, pareo, protector solar, todo normal, todo perfecto. El barco era una lancha motora blanca, con un capitán local que nos saludó con una sonrisa amplia. Buenos días, señores. Soy Ahmed. Hoy vamos a llevarlos a los mejores arrecifes de la isla. Perfecto, Ahmed, dijo Bram, estrechándole la mano con demasiado entusiasmo. Navegamos durante 1 hora. El viento salado me despeinaba, el sol calentaba mi piel. Bram estaba sentado frente a mí, con una expresión que no lograba descifrar. No era nerviosismo, era otra cosa, algo más oscuro. ¿Te gusta?, preguntó, señalando el horizonte. Es precioso. Gracias por organizarlo. Mereces esto y más. Almudena, mereces ser feliz. La frase sonó sincera. Durante una fracción de segundo, casi me lo creo. Casi pienso que tal vez me había equivocado, que tal vez todo era un malentendido, pero entonces recordé el pendrive, recordé los correos. Recordé los $50,000 para sobornar a un juez, y la duda se desvaneció. Ahmed ancló el barco en una cala apartada. El agua era tan cristalina que se veía el fondo, a 10 metros de profundidad. Aquí pueden bucear. Hay tortugas, rayas, y si tienen suerte, algún tiburón de arrecife. ¿Tiburones?, pregunté, fingiendo miedo. No se preocupe, son inofensivos. Solo les interesan los peces. Bram se puso las gafas de buceo y saltó al agua sin esperarme. Emergió segundos después, riendo. Está increíble. Vamos, Almudena. Salté. El agua estaba templada, casi caliente. Nadé hacia él, que ya se alejaba hacia el arrecife. Buceamos durante media hora. Vi tortugas, peces de colores, un banco de barracudas que pasó a nuestro lado como una flecha plateada. Era hermoso, tan hermoso que casi olvidaba por qué estábamos allí, pero Bram no olvidaba. Cuando volvimos al barco, Ahmed nos esperaba con toallas y bebidas. Bram pidió un whisky, yo un agua de coco. ¿Has visto las tortugas?, preguntó, emocionado. Sí, eran preciosas. Me alegro de que estemos aquí, los dos solos. Me cogió la mano, la apretó con fuerza. Sus ojos me miraban con una intensidad que no recordaba. Almudena, quiero pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por todo, por los últimos meses, por haberme distanciado, por no haberte dado la atención que mereces. Su voz temblaba, parecía sincero, parecía arrepentido, pero yo sabía que era parte del plan, la última jugada antes de la estocada final. No pasa nada, Bram, todos pasamos por malas rachas. No es una mala racha, he sido un imbécil, y quiero cambiar, por ti, por nosotros. Se levantó, se arrodilló frente a mí, y sacó una cajita del bolsillo de su bañador. Era un anillo, no el de compromiso, que había perdido años atrás. Otro, un diamante solitario, sencillo pero elegante,
quiero volver a pedirte que te cases conmigo, quiero empezar de cero, olvidar todo lo malo y construir algo nuevo. El sol brillaba sobre el diamante, el agua chapoteaba contra el casco del barco. Ahmed, el capitán, miraba hacia otro lado, fingiendo no ver, y yo, Almudena Valverde, sostenía un anillo en la mano mientras mi marido, el hombre que había planeado enviarme a una cárcel de máxima seguridad, me miraba con ojos de perro apaleado. Bram, dime que sí, Almudena, dime que podemos intentarlo de nuevo. Miré el anillo, luego lo miré a él, luego miré el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una línea infinita. Sí, dije, sí, podemos intentarlo. Me abrazó, me besó, me susurró al oído que me quería, que nunca me había dejado de querer, que todo iba a salir bien, y yo le devolví el abrazo, el beso, las palabras, pero por dentro, una voz fría repetía, es parte del plan, no te dejes engañar. Esa noche, celebramos, cenamos en un restaurante sobre el agua, con los pies colgando sobre el mar iluminado por focos submarinos. Bram pidió champagne, langosta, postre, reímos, hablamos del futuro, de los hijos que podríamos tener, de la casa que compraríamos en la costa. Podríamos mudarnos a Mallorca, dijo, comprar un chalet con vistas al mar, tener un huerto, plantar tus rosas favoritas. Me gusta la idea, y podrías abrir tu propio despacho, ser tu propia jefa, hacer lo que siempre quisiste. Sonreí, pero mi sonrisa escondía una pregunta. ¿Por qué hablas de futuro si planeas quitarme de en medio? A los postres. Bram pidió un café, yo pedí un té. Cuando el camarero se retiró, Bram apoyó los codos en la mesa y me miró fijamente. Almudena, hay algo que tengo que contarte. Dime, esto no es fácil para mí. Lo que sea, puedes decírmelo. Respiró hondo, pasó la mano por su nuca, un gesto que le conocía bien, el gesto de cuando iba a soltar una mentira grande. He tenido algunos problemas en el trabajo, con la farmacéutica. ¿Problemas de dinero? ¿Problemas de dinero? Sí, he tomado algunas decisiones arriesgadas, y ahora necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿En qué? Necesito que firmes unos documentos, para regularizar la situación. Es solo un trámite, pero sin tu firma no puedo seguir adelante. Sacó una carpeta de su mochila, la abrió sobre la mesa. Dentro había varios folios con el membrete de Laboratorios Farmacéuticos del Mediterráneo. ¿Qué tengo que firmar exactamente? Una cesión de derechos sobre tus acciones, las que heredaste de tu padre. Es solo temporal, hasta que resolvamos el problema. Miré los documentos. Letra pequeña, cláusulas enrevesadas. Pero yo había sido auditora durante 15 años. Sabía leer entre líneas. Lo que Bram me pedía no era una cesión temporal, era una donación irrevocable. Si firmaba, perdía todo derecho sobre las acciones de la empresa. Todo. Seguro que es solo temporal. Segurísimo. En cuanto arreglemos el problema, te devuelvo todo. ¿Y cuál es el problema exactamente? Bram dudó. Su mirada se desvió hacia un lado, hacia ningún sitio. He hecho algunas inversiones que no salieron bien, y ahora la empresa necesita liquidez. Tus acciones son la única garantía que tenemos. ¿Inversiones? ¿Qué tipo de inversiones? No importa ahora. Lo importante es que confíes en mí, confiar en él. Esa palabra que había sido el pilar de nuestro matrimonio, esa palabra que él había pisoteado una y otra vez. Dame los documentos. Los firmaré mañana, después de dormirlo. No tienen que ser hoy. El plazo vence a medianoche. ¿A medianoche? ¿Tan urgente es? Sí, por favor, Almudena, hazlo por nosotros. Su mano buscó la mía sobre la mesa, la apretó con fuerza, sus ojos suplicaban. Y yo, que había visto sus correos, sus transferencias, su plan para eliminarme, sostuve su mirada sin pestañear. Dame un bolígrafo. Bram sonrió, me pasó un bolígrafo plateado, el mismo que usaba siempre para firmar contratos importantes. Firmé, hoja por hoja, mi nombre, mi apellido, mi rúbrica. Cuando terminé, Bram recogió los documentos con manos temblorosas y los guardó en la carpeta. Gracias, dijo, no sabes lo mucho que significa esto para mí. Creo que sí lo sé. Pagó la cena. Caminamos de vuelta al bungalow cogidos de la mano. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata hacia el horizonte. ¿Quieres dar un paseo por la playa? Preguntó. Estoy cansada. Prefiero irme a la cama. Como quieras. En el bungalow, Bram se duchó primero. Yo me quedé en la terraza, mirando el mar sintiendo la brisa en la cara. Cuando salió del baño, envuelto en una toalla, se acercó a mí por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. Te quiero, susurró en mi oído. Yo también te quiero.
Mentira, mentira podrida, pero él no lo sabía. Esa noche, mientras Bram dormía, esperé 1 hora, 2 horas, hasta que sus ronquidos fueron profundos y regulares. Entonces me levanté, cogí su móvil de la mesilla, lo desbloqueé con la huella de su pulgar, que había aprendido a copiar mientras dormía. Abrí WhatsApp. El chat con Cristina estaba lleno de mensajes de las últimas horas. ¿Firmó? Sí, todo según lo planeado. Perfecto. Mañana a las 10 en el aeropuerto. No falles. No fallaré. Esta noche es la última. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? No hay vuelta atrás. ¿Es ella o nosotros? Guardé el móvil en su sitio. Volví a la cama. Me tumbé boca arriba, mirando el techo de madera. Mañana a las 10 en el aeropuerto. El plan seguía en marcha, pero yo ya había hecho mi jugada. Los documentos que había firmado eran falsos. Bueno, no falsos, pero sí modificados. Había cambiado la cláusula de cesión por una de donación condicionada a mi aprobación notarial. Legalmente, no valían nada, y además, había grabado toda la conversación con el micrófono que llevaba escondido en el collar. Todo estaba listo, solo faltaba el último acto. A la mañana siguiente, Bram se despertó temprano. Dijo que tenía que hacer una llamada importante y que volvería en 1 hora. ¿Nos vemos en el desayuno? Sí, te espero en el buffet. Salió del bungalow con el móvil en la mano, hablando en voz baja. Yo esperé 5 minutos. Luego cogí mi bolso y salí detrás de él. Lo vi caminar hacia la zona de recepción, donde había una cabina telefónica. Se metió dentro y cerró la puerta. Yo me escondí detrás de una palmera, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para no ser vista. Sí, todo listo, ella ha afirmado. Esta noche, cuando esté dormida, le daré el somnífero. Luego la llevaré al puerto. Allí me espera el barco. Pausa. No hará falta matarla. La dejaré en una isla desierta, sin móvil, sin comida, sin agua. En 3 días estará muerta, y yo estaré en Singapur con los documentos. Pausa más larga. Te quiero. Nos vemos esta noche en el muelle. Colgó. Salió de la cabina. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie lo había visto. No me vio a mí, pero yo lo había visto todo, y había grabado cada palabra. Volví al bungalow antes que él. Me tumbé en la hamaca de la terraza, fingiendo leer un libro. Cuando llegó, sonreía. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. ¿Y tu llamada? Bien, bien. Todo solucionado. Me alegro. Desayunamos en silencio. Bram estaba eufórico. Hablaba sin parar de planes futuros, de viajes, de proyectos. Yo asentía, sonreía, fingía, pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Esta noche, en el muelle, a las 10, tenía hasta entonces para preparar mi contraataque, y vaya si iba a prepararlo. Las 10 de la mañana en el aeropuerto de Malé, el calor era sofocante, un manto húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Bram caminaba a mi lado con paso firme, arrastrando su maleta samsonite plateada con una determinación que no le había visto en todo el viaje. Parecía otro hombre, seguro, decidido, listo para cerrar el círculo. ¿Seguro que no quieres facturar?, preguntó, señalando mi bolso de mano. Vas más cómoda. No prefiero llevarlo conmigo. Tengo el cargador del móvil, el libro, ya sabes, cosas que puedo necesitar en el vuelo, como quieras. Sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida y ahora me resultaba tan falsa como un billete de 3 euros. Pero yo también sonreí, porque él no sabía que yo ya había movido todas las fichas del tablero. Llegamos al mostrador de facturación. La cola era larga, pero avanzaba rápido. Bram miraba el reloj constantemente, un tic nervioso que delataba su impaciencia. Tranquilo, que no se nos va el vuelo. Es que odio las prisas de última hora. Pues hemos llegado con 2 horas de antelación. No respondió. Se limitó a mirar el móvil, escribir un mensaje rápido, guardarlo de nuevo en el bolsillo. Yo sabía a quién escribía. Cristina. La última coordinación antes del gran final. Cuando llegó nuestro turno, la azafata nos atendió con una sonrisa profesional. Buenos días, señores Valverde. ¿Facturan equipaje? Sí, 2 maletas, dijo Bram, colocando la samsonite en la báscula. ¿Algo que declarar? No, nada. La azafata imprimió las etiquetas y las colocó en las maletas. Bram observó cómo desaparecían por la cinta transportadora con una mezcla de alivio y satisfacción. No sabía que yo había vaciado el contenido de su maleta esa mañana, mientras él se duchaba. No sabía que los 3 kilos de cocaína que él había escondido en mi equipaje ahora viajaban en el fondo de su propia maleta, envueltos en una bolsa de plástico negro dentro de un compartimento que él mismo había cosido.
No sabía que su plan se había vuelto contra él. Pasamos el control de seguridad sin incidentes. Bram sudaba, pero yo estaba tan serena que casi daba miedo. Mi corazón latía con una calma hipnótica, como el tic-tac de un reloj de péndulo. ¿Quieres un café?, pregunté. No, mejor vamos directos a la puerta de embarque, así nos sentamos y esperamos tranquilos. Como quieras. Caminamos hacia la puerta B7. El aeropuerto de Malé era pequeño, bullicioso, lleno de turistas con camisas hawaianas y locales con uniformes impecables. Bram eligió una fila de asientos cerca de la ventana, desde donde se veían los aviones despegar y aterrizar. Siéntate aquí, yo voy al baño, dijo. Vale, te espero. Lo vi alejarse, caminando rápido, casi corriendo. Sabía a dónde iba, a encontrarse con Cristina, que lo esperaba en la zona de tiendas libres de impuestos. Yo también me levanté, pero no fui al baño. Fui a la puerta de embarque contigua, la B8, donde un vuelo a Singapur estaba embarcando en ese momento. Allí, apoyada contra la pared, me esperaba una mujer de unos 30 años, morena, con gafas de sol y un vestido azul. Sonrió cuando me vio. ¿Almudena? Sí, ¿tú eres Sara? La misma. Jorge me ha contado todo. ¿Estás lista? Más que lista. Sara era agente encubierta de la Policía Nacional, especializada en narcotráfico internacional. Mi hermano Jorge, que trabajaba en el FBI, había contactado con ella cuando le expliqué el plan de Bram. ¿Dónde está el paquete?, preguntó. En su maleta, compartimento inferior, forro interior, 3 kilos exactos. Perfecto, tengo un equipo esperando en la aduana de Singapur. Cuando el avión haga escala, intervendrán. ¿Y si lo descubren antes? No lo descubrirán. He preparado un perro entrenado para que señale exactamente su maleta. Será una intervención limpia. Asentí. Todo estaba en su sitio. ¿Y Cristina?, preguntó Sara. Está con él ahora mismo, en la tienda de souvenirs. Planean viajar juntos a Singapur después de deshacerse de mí. ¿Cómo sabes que irán a Singapur? Porque he visto los billetes. Bram compró 2 billetes adicionales para el vuelo de las 22. Uno a nombre de Cristina Salazar, otro a nombre de un tal Antonio García. Supongo que es su identidad falsa. Sara sonrió con admiración. Eres buena, Almudena, muy buena. Aprendí de los mejores. Mi padre decía que un buen contable lo ve todo. Solo hay que saber dónde mirar. Pues has mirado bien. Me dio una tarjeta con un número de teléfono. Llámame cuando todo haya terminado. Tendremos que tomar declaración. Lo haré. Sara se alejó, fundiéndose entre la multitud. Yo volví a la puerta B7, donde Bram ya me esperaba, visiblemente nervioso. ¿Dónde te habías metido?, preguntó, con un tono de reproche. Al baño. ¿Pasa algo? No, es que ya están embarcando. Miré la pantalla. Efectivamente, el vuelo a Madrid comenzaba a embarcar. Los pasajeros formaban una fila ordenada frente a la puerta. Vamos, dijo Bram, cogiendo su bolso de mano. Subimos al avión. Bram ocupó el asiento de la ventanilla, yo el del pasillo. Colocamos el equipaje de mano en los compartimentos superiores. ¿Quieres algo para leer?, preguntó. No, creo que voy a dormir un poco. Buena idea. El viaje es largo. El avión despegó a las 11:30. Maldivas quedó atrás. Una mancha verde en medio del azul infinito. Bram se quedó dormido a los pocos minutos, agotado por la tensión acumulada. Yo no podía dormir. Mi mente repasaba el plan una y otra vez, buscando fallos, buscando alternativas. Todo estaba listo, pero en mi pecho, una mezcla de euforia y miedo bailaba una danza frenética. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si descubren la droga antes de tiempo? ¿Y si Bram se da cuenta y huye? Pero no, todo estaba calculado, cada movimiento, cada palabra, cada gesto. A las 16, hora local, el avión aterrizó en el aeropuerto de Changi, Singapur. La escala técnica duraba 2 horas. Los pasajeros podían bajar para estirar las piernas o ir a la zona de tiendas. Bram se despertó sobresaltado. ¿Ya hemos llegado? Escala técnica. 2 horas en Singapur. Ah, bien. Voy a bajar un momento. Necesito estirar las piernas. Yo también. Bajamos del avión. La terminal de Singapur era moderna, brillante, llena de luces y cristales. Bram caminaba a mi lado, pero su mirada buscaba algo, o alguien. Voy a la tienda de electrónica, dijo. Necesito unos auriculares nuevos. Vale, yo voy a la librería. Nos vemos en la puerta de embarque dentro de 1 hora. De acuerdo. Se separó de mí con una rapidez sospechosa. Yo esperé a que doblara una esquina y luego lo seguí a distancia. Lo vi entrar en una cafetería. Allí, sentada en una mesa junto a la ventana, lo esperaba Cristina.
Llevaba un vestido rojo y una sonrisa triunfal. Me escondí detrás de un pilar, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para no ser vista. ¿Todo listo?, preguntó Cristina. Sí, ella está aquí, en la terminal. En una hora volvemos a embarcar rumbo a Madrid. ¿Y el paquete? En su maleta. Cuando lleguemos a Madrid, la policía la estará esperando. Tengo un contacto en la Guardia Civil que se encargará de que la detengan en el control de aduanas. ¿Está seguro de que funcionará? Completamente. He pagado 50.000 euros para asegurarme de que no haya errores. Cristina sonrió, una sonrisa fría, calculadora. Entonces, dentro de unas horas, seremos libres, libres y ricos. He transferido el dinero de la farmacéutica a una cuenta en Suiza. Nadie podrá rastrearlo. ¿Y ella? ¿Qué pasará con ella? Cadena perpetua, en una cárcel española, para cuando salga, si es que sale, nosotros estaremos en otro continente. Se besaron. Un beso largo, profundo, de quienes celebran una victoria. Yo los observaba desde mi escondite, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me oyeran, pero no sentía rabia, no sentía dolor, sentía una calma absoluta, la certeza de que todo estaba saliendo según lo planeado. Seguid besándoos, seguid celebrando, porque dentro de unas horas, vuestro mundo se vendrá abajo. Me alejé de la cafetería con paso tranquilo, compré una botella de agua en una tienda. Me senté en una silla cercana a la puerta de embarque, y esperé. 30 minutos después, Bram apareció, solo, con una bolsa de una tienda de electrónica. ¿Encontraste los auriculares? Sí, unos inalámbricos. Mira, son estos. Me enseñó la caja. Sonreí. Qué bien. ¿Compraste algo? Un libro, una novela de suspense. Ah, genial. Para el viaje, nos sentamos en silencio, esperando el aviso de embarque. Bram miraba el móvil constantemente, escribía mensajes, los borraba, volvía a escribirlos. Yo observaba sus manos, esas manos que me habían acariciado, que me habían abrazado, que ahora tejían mi condena, pero también observaba el reloj. Faltaban 40 minutos para que el vuelo a Madrid despegara, faltaban 40 minutos para que el plan de Bram se activara, faltaban 40 minutos para que yo, Almudena Valverde, diera el golpe final. Pasajeros del vuelo IB 4568 con destino a Madrid, procedan a la puerta de embarque B12. Bram se levantó de inmediato. Vamos, vamos. Caminamos hacia la puerta de embarque. La fila era larga, pero avanzaba rápido. Bram miraba el reloj constantemente, nervioso. ¿Qué pasa? ¿Tenemos prisa? No, es que quiero sentarme ya, tranquilo. En 10 minutos estamos dentro. Cuando llegó nuestro turno, la azafata escaneó nuestros billetes con una sonrisa profesional. Buenos días, señores Valverde, disfruten del vuelo. Gracias, dije. Bram asintió, pero no dijo nada. Caminamos por el pasillo del avión hasta nuestros asientos. Él junto a la ventanilla, yo en el pasillo. Colocamos el equipaje de mano en los compartimentos superiores. ¿Quieres algo para leer?, preguntó. No creo que voy a dormir un poco. Buena idea. El avión despegó a las 18:30. Singapur quedó atrás. Un mar de luces que se desvanecía en la distancia. Bram se quedó dormido a los pocos minutos. Yo no podía dormir. Mi mente repasaba el plan una y otra vez, buscando fallos, buscando alternativas. A las 23, hora local, el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El altavoz anunció: bienvenidos a Madrid. La temperatura exterior es de 12 grados. Por favor, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. Bram se despertó, restregándose los ojos. ¿Ya hemos llegado? Sí, bienvenido a casa. Sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida y ahora me resultaba tan falsa como un billete de 3 euros. Vamos a recoger el equipaje. Bajamos del avión. Caminamos hacia la cinta de equipajes. La gente se agolpaba alrededor, esperando sus maletas. Bram estaba inquieto, mirando el móvil constantemente. ¿Qué pasa? Nada, que no tengo cobertura. Normal, estamos en Madrid, ya la tendremos luego. La maleta de Bram apareció primero, la cogió con impaciencia. Luego, la mía, aquí está. La bajó de la cinta, la colocó en el carrito, respiró hondo. Vamos a la aduana. Caminamos hacia el control de aduanas. Bram empujaba el carrito con decisión. Yo caminaba a su lado, con el bolso de mano bien sujeto. El agente de aduanas nos hizo señas para que nos acercáramos. Buenas tardes. ¿Documentos? Entregamos los pasaportes. El agente los revisó, nos miró, y luego señaló las maletas.
¿Algo que declarar? No, nada, respondió Bram con una sonrisa. Solo ropa y artículos de uso personal. Abran las maletas, por favor. Bram palideció. ¿Es necesario? Protocolo estándar. Señor. Abran las maletas. Bram abrió la suya sin problema. Ropa, zapatos, un neceser, todo normal. Luego, abrió la mía. El agente metió la mano y palpó el fondo. Sus dedos encontraron algo. Tiró. El forro interior se desgarró con un sonido seco, pero no había nada dentro. Bram abrió los ojos como platos. ¿Dónde está? Murmuró. ¿El qué, cariño? Pregunté con voz inocente. Nada, nada. Es que, pensé que había metido algo. El agente nos miró con suspicacia. ¿Estás seguro de que no lleva nada que declarar? Segurísimo, respondí yo. Somos turistas. Volvemos de vacaciones. El agente asintió, cerró la maleta, y nos devolvió los pasaportes. Bienvenidos a España. Disfruten de su estancia. Salimos del control de aduanas. Bram estaba blanco como el papel. Sudaba a mares. Sus manos temblaban mientras empujaba el carrito. ¿Qué pasa, Bram? Parece que has visto un fantasma. No pasa nada. Es el cansancio del viaje. Claro, el cansancio. Sonreí, pero mi sonrisa no llegaba a los ojos, porque sabía que aquello no había terminado. Solo acababa de empezar. Y la siguiente jugada era mía. Mientras caminábamos hacia la salida, vi a lo lejos a Sara, la agente encubierta, que me hacía un gesto con la cabeza. Todo estaba listo. En la puerta de salida, 2 agentes de la Guardia Civil esperaban. Se acercaron a nosotros con paso firme. ¿Señor Bram Valverde? Sí, soy yo. Queda usted detenido por tráfico de sustancias estupefacientes y tentativa de homicidio. Bram abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara pasó del blanco al gris en cuestión de segundos. Esto es un error. Yo no he hecho nada. Tenemos pruebas. Señor Valverde, 3 kilos de cocaína encontrados en su maleta, en un compartimento secreto. Además, tenemos registros de llamadas y mensajes que lo implican en un plan para incriminar a su esposa. Eso es mentira. Ella lo ha planeado todo. Es una trampa. Los agentes lo esposaron. Bram forcejeó, gritó, insultó, pero no sirvió de nada. Mientras se lo llevaban, se giró hacia mí con los ojos llenos de odio. Me las pagarás, zorra, me las pagarás. Yo no respondí, me limité a mirarlo, con una calma que solo años de sufrimiento callado podían haber forjado. Cuando desapareció por la puerta de salida, respiré hondo. El aire de Madrid olía a gasolina y a libertad. Señora Valverde, dijo un agente, va a tener que acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Por supuesto, estoy a su disposición. Caminé hacia la salida, con la cabeza alta y el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se abría ante mí como un camino despejado, y yo estaba lista para recorrerlo. La sala de interrogatorios olía a café rancio y desinfectante barato. Un tubo fluorescente parpadeaba en el techo, lanzando destellos intermitentes sobre la mesa metálica donde Bram reposaba los codos. Esposado, con la mirada perdida en algún punto de la pared desconchada, yo observaba desde el otro lado del espejo unidireccional. Sara estaba a mi lado, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción mal disimulada. Lleva así 3 horas, dijo, sin hablar, sin pedir abogado, sin nada. Está calculando, respondí, buscando una salida. No la hay, tenemos todo. Asentí, pero sabía que Bram no se rendiría tan fácilmente. Era un jugador, y los jugadores siempre guardan un as bajo la manga. El agente que lo interrogaba, un inspector canoso llamado Muñoz, se levantó y salió de la sala, cruzó el pasillo y entró en la habitación donde nosotras estábamos. Señora Valverde, necesitamos que preste declaración formal. ¿Está preparada? Sí, inspector. Antes, quiero que vea algo. Me entregó una tableta con un video en pausa. Presionó play. La imagen mostraba a Cristina, en otra sala de interrogatorios, con el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. Hablaba sin parar, gesticulando con las manos esposadas. Fue idea de él, todo fue idea de él. Yo solo quería estar con él, pero él me prometió que nos iríamos juntos, que nos desharíamos de ella. La voz de Cristina se quebraba en sollozos. Él consiguió la droga, él preparó la maleta, él pagó al contacto en Maldivas. Yo solo lo quería a él. El inspector Muñoz pausó el video. Está cantando como un canario. Quiere reducir su condena a cambio de testificar contra él. ¿Y qué le han ofrecido? 10 años en lugar de 25. Pero necesitamos que usted confirme su versión. Miré la pantalla congelada, donde Cristina aparecía con el rostro desencajado.
Sentí una mezcla de lástima y desprecio. Ella había elegido ese camino. Ella había decidido participar en el plan para destruirme, pero también era cierto que Bram la había manipulado, igual que me había manipulado a mí. Testificaré, dije, pero quiero estar presente cuando le tomen declaración a él. No es habitual, pero podemos hacer una excepción, siempre que usted lo solicite. Lo solicito. El inspector asintió y salió de la habitación. Sara me miró con una ceja levantada. ¿Segura que quieres verlo? Puede ser duro. Llevo 7 años viéndolo, Sara. 7 años viendo su cara, sus mentiras, sus engaños. Verlo una vez más no va a matarme. Media hora después, entré en la sala de interrogatorios. Bram levantó la cabeza cuando la puerta se abrió. Al verme, su expresión pasó de la sorpresa a la ira en una fracción de segundo. ¿Qué hace ella aquí?, escupió, dirigiéndose al inspector. La señora Valverde ha solicitado presenciar el interrogatorio. Es su derecho como víctima. ¿Víctima? Ella es la culpable de todo. Me ha tendido una trampa. Siéntese, señor Valverde, y controle sus modales. Bram se hundió en la silla, pero sus ojos no se apartaban de mí. Me quemaban con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Yo me senté en una silla junto a la puerta, lo suficientemente lejos para no estar a su alcance, lo suficientemente cerca para ver cada microexpresión en su rostro. El inspector Muñoz colocó una grabadora sobre la mesa y la encendió. Interrogatorio al detenido Bram Valverde. Presentes. Inspector Muñoz. La detenida Cristina Salazar en sala contigua. Y la señora Almudena Valverde como testigo víctima. Señor Valverde, ¿desea la presencia de un abogado? No, no necesito un abogado porque no he hecho nada ilegal. Entonces, procedamos. ¿Reconoce haber introducido 3 kilogramos de cocaína en el equipaje de su esposa con la intención de que fuera detenida en el control de aduanas? No, eso es falso. Ella lo ha plantado todo. Señor Valverde, tenemos pruebas. Hemos encontrado sus huellas en el envoltorio de la droga. También tenemos registros de llamadas y mensajes entre usted y la señora Salazar donde discuten el plan. Y tenemos el testimonio de la propia señora Salazar, que lo señala como el autor intelectual del delito. Bram palideció. Su mandíbula se tensó. Cristina está mintiendo. Dice lo que sea para salvarse. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué es una manipuladora? Ella me convenció para hacerlo. Ella me dijo que era la única forma de estar juntos. ¿Y usted la escuchó? Yo estaba confundido. Ella me prometió una vida nueva, lejos de todo. Y yo cometí un error. Un error. Llama error a planear el asesinato de su esposa. Bram bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. No iba a matarla. Solo iba a asustarla, para que firmara el divorcio. ¿Asustarla? ¿Con 3 kilos de cocaína en su maleta? ¿Sabía que en Maldivas la condena por narcotráfico es cadena perpetua? No pensé que llegaría tan lejos. Miente. La voz salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. Bram levantó la cabeza y me miró con sorpresa. Mientes, repetí, levantándome de la silla. Lo tenías todo planeado. Los correos, las transferencias, el soborno al juez, todo. No sé de qué hablas. ¿No? ¿Quieres que te lo recuerde? Saqué mi móvil del bolsillo. Busqué el archivo de audio que había grabado en el barco, aquella tarde en Maldivas, cuando él me pidió que firmara los documentos. Presioné play. La voz de Bram resonó en la sala. Esta noche, cuando esté dormida, le daré el somnífero. Luego la llevaré al puerto. Allí me espera el barco. No hará falta matarla. La dejaré en una isla desierta, sin móvil, sin comida, sin agua. En 3 días estará muerta. El inspector Muñoz frunció el ceño. Bram abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Dónde conseguiste eso?, susurró. Lo grabé todo, Bram, cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Eso no es válido. Lo has manipulado. ¿Manipulado? ¿Quieres que ponga la conversación completa? La del barco. ¿Cuándo me pediste que firmara la cesión de acciones? ¿O prefieres la del aeropuerto de Singapur? ¿Cuándo le dijiste a Cristina que todo estaba listo? Bram se quedó en blanco. Su rostro perdió todo color. Tengo 7 horas de grabaciones. Bram, 7 horas de ti planeando mi muerte. ¿Todavía quieres decir que soy yo la culpable? El silencio se alargó durante varios segundos. Solo se oía el zumbido del fluorescente y la respiración agitada de Bram. Finalmente, habló. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿El qué? Que iba a deshacerme de ti. Desde el principio. Desde que empezaste a poner pastillas en mi café. Desde que empezaste a decir que estaba loca. Desde que contrataste a ese detective para que me siguiera. ¿Sabías lo del detective? Sí.
Y también sé que le pagaste 5.000 euros para que inventara pruebas de una infidelidad que nunca existió. Bram soltó una risa amarga, una risa que sonó a derrota. Eres más lista de lo que creía. No soy más lista. Solo estuve callada el tiempo suficiente para reunir pruebas. ¿Y ahora qué? ¿Vas a verme pudrir en la cárcel? No. Voy a hacer algo mejor. Voy a asegurarme de que pagues por todo. El fraude, la droga, la tentativa de asesinato, todo. No tienes pruebas suficientes, ¿no? ¿Quieres apostar? Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. El inspector Muñoz la abrió con curiosidad. Dentro había documentos. Muchos documentos. Aquí tiene. Inspector, dije. Copias de todas las transferencias bancarias de Bram a cuentas en Panamá y Suiza. Facturas falsas emitidas a nombre de empresas fantasma. Correos electrónicos con sus contactos en Colombia. Y una grabación donde admite haber desviado $800.000 de la farmacéutica. El inspector Muñoz hojeó los documentos con creciente asombro. Esto es una mina de oro. Es la verdad que he estado recopilando durante 6 meses. Bram me miró con una mezcla de admiración y odio. ¿Me has estado espiando? No, te he estado observando. Hay una diferencia. ¿Y crees que con esto vas a ganar? No voy a ganar. Ya he ganado. El inspector Muñoz cerró la carpeta y se dirigió a Bram. Señor Valverde, tengo suficientes pruebas para imputarle delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y tentativa de asesinato. Va a pasar muchos años en la cárcel. Bram no respondió. Se limitó a mirarme fijamente, con una expresión que no supe descifrar. ¿Por qué? Preguntó al final. ¿Por qué no me denunciaste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque quería que cayeras con todas las de la ley, porque quería que no tuvieras escapatoria, porque quería verte exactamente como estás ahora, derrotado. Eres una mujer fría, Almudena. No soy fría, soy justa, y la justicia tarda, pero llega. Me levanté, había terminado lo que tenía que hacer. Inspector, si no necesita nada más, me retiro. Señora Valverde, tendrá que firmar la declaración más tarde. Estaré en el despacho de mi abogado. Manden la documentación allí. Salí de la sala sin mirar atrás, pero antes de cerrar la puerta, oí la voz de Bram, quebrada, casi suplicante. Almudena, me detuve. Dime, ¿hubo algún momento en todo esto, en todo este tiempo, en el que realmente me quisieras? La pregunta flotó en el aire como una burbuja de jabón, frágil y destinada a estallar. Me giré lentamente, lo miré a los ojos, esos ojos que me habían mentido durante 7 años. Te quise, Bram, te quise con toda mi alma, pero mataste ese amor gota a gota, con cada mentira, con cada engaño, con cada noche que llegabas tarde oliendo a otro perfume. Entonces, no hay nada, no hay nada. Cerré la puerta, el pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes creaban sombras alargadas en el suelo. Caminé hacia la salida con paso firme, sintiendo como el peso de los últimos meses se desvanecía a cada paso. Sara me esperaba en la recepción. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Sí, al despacho de Marta. Tengo que firmar los papeles del divorcio. ¿Tan rápido? Llevo 6 meses esperando este momento. No voy a retrasarlo ni un minuto más. Sara sonrió, una sonrisa cómplice, de mujer a mujer. Eres una crack, Almudena. No soy una crack, solo soy una mujer que ha aprendido a defenderse. Salimos a la calle. El aire de Madrid olía a primavera, a tierra mojada, a libertad. En el despacho de Marta, mi abogada, firmé los documentos del divorcio con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Estás segura?, preguntó Marta. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada. Firmé, mi nombre, mi apellido, mi rúbrica. Cuando terminé, Marta guardó los documentos en una carpeta azul. En unas semanas, estarás oficialmente divorciada, y con todo lo que has conseguido, Bram no podrá reclamarte nada. No quiero nada suyo, solo quiero olvidar que existió. Eso llevará tiempo. Lo sé, pero tengo tiempo. Salí del despacho y caminé sin rumbo por las calles de Madrid. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. La gente pasaba a mi lado, ajena a la batalla que yo había librado y ganado. Llegué al Parque del Retiro, me senté en un banco junto al estanque, observando a los patos nadar en círculos. Una familia pasó a mi lado, los padres empujando un carrito, los niños correteando. Imaginé cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, si Bram hubiera sido el hombre que creí que era, si no hubiera tenido que pasar por todo esto, pero la realidad era otra, y esa realidad, por dura que fuera,
Me había hecho más fuerte. El móvil vibró. Era un mensaje de Jorge. Acabo de hablar con el fiscal. Caso cerrado. Bram ha confesado todo. Cristina también. No hay posibilidad de que salgan en mucho tiempo. Sonreí. Una sonrisa pequeña, íntima, solo para mí. Gracias, hermano. Siempre. Te quiero. Yo también. Guardé el móvil. Respiré hondo. El aire olía a hierba recién cortada, a jazmín, a vida. Había ganado, pero la guerra no había terminado. Quedaba el juicio, las declaraciones, los medios de comunicación que ya olfateaban el escándalo. Quedaba reconstruir mi vida, aprender a confiar de nuevo, a amar de nuevo, pero todo eso vendría después. Ahora, solo quería sentarme en ese banco, ver el atardecer, y sentirme libre. 3 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, familiares, todos querían ver el desenlace del caso que había ocupado los titulares durante semanas. Yo estaba sentada en la primera fila, junto a Jorge y Marta. Vestía un traje azul marino, sencillo pero elegante, el mismo color que llevaba el día que conocí a Bram, hacía 8 años. Pero ahora, ese color significaba algo diferente. No era el color del amor, era el color de la justicia. El juez entró y todos se pusieron en pie. Sentencia del caso Valverde contra el Estado. El acusado, Bram Valverde, es declarado culpable de los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y tentativa de asesinato. Se le impone una condena de 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 15. Un murmullo recorrió la sala. Bram, en el banquillo, permaneció impasible, pero vi como sus manos, esposadas, temblaban ligeramente. La coacusada, Cristina Salazar, es declarada culpable de complicidad en los mismos delitos. Se le impone una condena de 12 años de prisión. Cristina rompió a llorar. Su abogado la consoló, pero ella no dejaba de repetir: lo siento, lo siento. Yo no sentí lástima, tampoco sentía alegría, solo una paz profunda, como si por fin hubiera cerrado un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. El juez continuó: en cuanto a la señora Almudena Valverde, el tribunal reconoce su colaboración con la justicia y su valentía al denunciar los hechos. Se le concede el divorcio sin oposición y la custodia de todos los bienes gananciales. Además, el tribunal recomienda que se le conceda una compensación económica por daños y perjuicios. Marta me apretó la mano. «Lo has conseguido», susurró. «No, lo hemos conseguido». Cuando el juicio terminó, salí del tribunal rodeada de periodistas. Las preguntas se agolpaban. «Señora Valverde, ¿cómo se siente? Señora Valverde, ¿cree que la condena es justa? Señora Valverde, ¿piensa escribir un libro sobre su experiencia?» No respondí. Caminé hacia el coche que me esperaba, con la cabeza alta y la mirada al frente. Dentro, Jorge me esperaba al volante. «¿A casa?», preguntó. «Sí, a casa». El coche arrancó. Madrid desfiló tras las ventanillas, con sus luces, sus calles, su gente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Jorge. «Primero, dormir una semana, luego, pensar. ¿Pensar en qué? En el futuro, en lo que quiero hacer con mi vida». «¿Y qué quieres hacer?». Miré por la ventana. El cielo de Madrid se teñía de azul oscuro, salpicado de estrellas. «No lo sé todavía, pero tengo tiempo para descubrirlo». Jorge sonrió. «Eso es lo que más me gusta de ti, hermana. Siempre encuentras la manera de seguir adelante». «No siempre, pero he aprendido». Llegamos a mi nuevo piso, un ático pequeño en el barrio de Chamberí. Lo había comprado con el dinero de la venta de mis acciones de la farmacéutica, antes de que todo estallara. Era pequeño, pero mío, solo mío. Subí las escaleras, abrí la puerta, y entré. El piso olía a pintura fresca y a nuevo. Las paredes estaban desnudas. Los muebles eran básicos, pero era mi espacio, mi refugio. Me senté en el sofá, mirando la ciudad a través del ventanal. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas en la noche. El móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Almudena, soy Pablo, el hermano de Sara. Me dijo que habías ganado el juicio. Quería felicitarte, y también quería invitarte a cenar, si te apetece, sin presión. Solo una cena entre adultos que han pasado por cosas difíciles. ¿Te animas?». Sonreí. Una sonrisa auténtica, de las que hacía tiempo que no sentía. Guardé el móvil sin responder. Todavía no, pero quizá, algún día, porque la vida seguía. Y yo, Almudena Valverde, estaba lista para vivirla.